días, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor, como siempre, por darnos la posibilidad, el privilegio de acercarnos a su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles en términos generales a nivel mundial como iglesia por esta situación de este virus que se ha esparcido por todo el mundo y que de alguna manera ha condicionado lo que la Biblia nos pide que hagamos como iglesia en un sentido, no en un sentido total, pero sí parcialmente, particularmente lo que tiene que ver con el hecho de congregarse o de hacer la vida, digamos, la vida de iglesia en una forma mucho más normal. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios siempre presente delante de nosotros todos los días. Podemos acudir al Señor también en oración para poder entender mejor lo que el Señor quiere para nosotros y para que Él también nos dé una claridad para saber cómo responder frente a todo esto. Y dentro de todo ello hay situaciones particulares que se dan en algunas iglesias y que tienen que ver, por supuesto, con las aflicciones, con el dolor, con las complicaciones que hermanos se enfrentan y donde, por supuesto, la Biblia tiene una respuesta pertinente a cada una de esas situaciones. El libro de Job es, sin duda, un manual extraordinario sobre el sufrimiento. ¿Qué significa? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es la forma en que se manifiesta? ¿Cómo reaccionamos frente a este tipo de cosas complejas que quisiéramos evitar? Realidades que están frente a nosotros, sin embargo, no quisiéramos que estas cosas vengan sobre nuestra vida, pero están presentes y hemos de enfrentarlas bíblicamente. Hasta aquí, hasta el capítulo 5, versículo 27 de Job, él ha reaccionado en primera instancia de una manera notable, donde nos deja un ejemplo de cómo se debe enfrentar la aflicción frente a su devastación material, quedó sin nada, frente a su devastación familiar, todos sus hijos murieron en un día, frente también a su pérdida de comunión con la persona más cercana a él, que era su esposa, reaccionó de una manera notable. Nos deja principios extraordinarios para poder saber también cómo lidiar con el sufrimiento, aun cuando no entendemos muchas veces la razón. Posteriormente, él reacciona frente a sus tres amigos que llegaron para, en principio, condolerse con él y consolarlo. Y ante esa reacción que él tiene, entonces Elifaz interviene, su amigo más longevo, para intentar dar alguna explicación partiendo de una premisa equivocada. Instruye a Job en un sentido, pero aplicando inadecuadamente en el caso puntual, preciso de la situación en la que se encontraba Job. Esa aplicación no fue sabia, sin duda. Y entonces en el capítulo 6, versículos 1 en adelante, Job comienza a responder a todo lo que había recibido de parte de Elifaz. Y aquí manifiesta un principio esencial, que la angustia, la aflicción de un alma es tan grande y es tan extraordinaria que es imposible poder, una persona que esté fuera de esa esfera, de esa situación particular, poder entenderlo. La angustia producto del dolor y el sufrimiento es de una naturaleza personal e imposible de comprender por alguien externo a él. Eso es lo que manifiesta Job en estos dos capítulos, donde responde primariamente a Elifaz. Nadie, en otras palabras, se puede colocar en los zapatos de otros. Nadie puede experimentar la aflicción que la otra persona está experimentando. No importa lo mucho que amemos a una persona, es imposible entender la profundidad del dolor ajeno. Y eso lo vemos en la situación de sus amigos, de los amigos de Job. No llegan a comprender en esencia la razón por la cual él está sufriendo y parten de presupuestos equivocados, y entonces también la aplicación de eso es errada. Elifaz se ha tomado su tiempo para responder a la queja de Job en el capítulo 3. Desde allí brota todo lo demás. Ha usado su conocimiento y su entendimiento de las cosas partiendo de una premisa, de un presupuesto errado. Él piensa, al igual que el resto de sus amigos, que el sufrimiento de Job deriva de algún pecado que no ha querido confesar.
Partiendo de allí, ha buscado por medio de los argumentos y de su filosofía que Job reconozca ese pecado supuesto, se arrepienta y sea restaurado. Eso es lo que había en la mente de Elifaz cuando confronta a Job, y eso es lo que hay en la mente del resto de sus amigos también. Como ya hemos visto en las entregas anteriores, sus argumentos en algunos casos son verdades que hacemos bien en aprender y aplicar a nuestra vida en ciertas circunstancias. Sin embargo, la pertinencia de ellos, es decir, la pertinencia de sus argumentos en esa situación puntual, es absolutamente errónea en su aplicación. Y nos enseñan también que debemos ser diligentes, no solo para conocer la verdad, sino también para aplicar sabiamente esa verdad en cada uno de los casos. La respuesta de Job es como el grito de un pájaro herido que está agonizante, de un hombre angustiado. Sus aflicciones son extremadamente dolorosas. Materialmente ha perdido todos sus bienes, todo su sustento. Físicamente ha sido herido con una sarna maligna. Todo su cuerpo está lleno de llagas supurantes. Emocionalmente, como mencionamos hace un momento, ha perdido la comunión con su esposa, la persona más cercana de un hombre. Al tiempo que sus amigos están expresando sus serias sospechas sobre el origen de su aflicción que atribuyen a pecado en su vida. De tal manera que todas estas cosas unidas están sobre la vida de un hombre. No es tan fácil poder enfrentar una situación así. Mejor dicho, no es fácil en absoluto. Pero el dolor más profundo de Job, para recordar un poco lo que hemos visto ya en estas entregas anteriores, es el hecho de no encontrar una explicación a su terrible condición de parte de Dios. El silencio del cielo es lo que más lo abrumaba. El silencio del cielo es lo que no permitía que él pudiese descansar de alguna manera en términos espirituales y emocionales, producto de que no encontraba respuesta. Eso lo abrumaba sobremanera. Esto lo laceraba por dentro, es una angustia de su espíritu y turba, por supuesto, sus pensamientos. De allí su reacción del capítulo 3. Y ahora, en este momento, es el tiempo de la respuesta de Job. Respondiendo entonces Job dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Que el tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente, como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues,
Si queréis mirarme y ved si digo mentira delante de vosotros, volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lenguaje, en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? En esta primera parte de la defensa de Job se evidencian cosas que son importantísimas cuando se trata de la respuesta de un hombre que está angustiado versus aquellos que están frente a él y están censurándolo precisamente por las palabras que dijo en el capítulo 3. Elifaz concluyó su discurso con aire de absoluta seguridad, estando muy apercibido de que lo que había expresado era tan claro y tan pertinente que nada podía ser objetado. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Con esas palabras termina Elifaz con un aire de seguridad absoluta, diciendo es irrefutable lo que yo acabo de presentar como argumento delante de Job. Job, sin embargo, no está en absoluto convencido por ello, por lo que se justifica en sus quejas y condena a su amigo por la debilidad de sus argumentos. Aunque Elifaz al principio y en algunas otras partes de su discurso fue muy severo con Job, este no lo interrumpió, guardó silencio, lo escuchó con paciencia hasta que hubo acabado de hablar. Pero cuando hubo hecho esto y hubo terminado todo lo que tenía que decir, Job con modestia pero con sentimientos profundos responde. Comienza con una disculpa por haber desahogado su dolor de una manera un tanto impropia y ruega que pueda atribuirse a la gran multitud y agudeza de sus aflicciones. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanzas, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Pero en cuanto al consejo que le dio Elifaz respecto a arrepentirse y a dirigirse a Dios, debe de ser de una naturaleza muy diferente, piensa Job, que sin embargo no podía evitar sentimiento por sus desagradables sospechas de él, que lo consideraran capaz de una maldad tan grande como sería el caso si escondiera un pecado cometido en contra de Dios sin querer confesarlo. Esa es la acusación implícita que había y a veces explícita también en todo el discurso de Elifaz. Esto sería albergar un pensamiento nefasto que tiende a una rebelión contra el Todopoderoso. ¿Cómo yo me estaría levantando contra el Poderoso? Ese es lo que Job expresa a través de sus palabras. Job se sentía abandonado por sus amigos. El versículo 15 es muy claro al respecto. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Mis amigos me traicionaron. Versículo 14, el atribulado es consolado por sus compañeros, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron. El caso de Elifaz es evidente, y eso es lo que percibe Job en su angustia y su situación de aflicción. Porque con la intervención de Elifaz solo se dedicó a juzgar su situación cuando debía ser de consuelo para su alma angustiada. Vio, por tanto, con qué clase de amigos tenía que ver. En cuanto lo percibieron sin remedio, empezaron a tratarlo con desprecio. Versículo 21. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Noten cómo cambia ahora a dirigirse directamente a sus amigos. Sin embargo, en cuanto a su restauración, les dice que pueden tranquilizar sus corazones porque si consideraran su condición un poco más atentamente, pronto podrían estar convencidos de que no había la menor posibilidad de algo de esa naturaleza, es decir, de que él se rebelara y escondiera un pecado y no quisiera arrepentirse. Es decir, que sería imposible que se rebelara contra el Altísimo. Job tenía una relación profunda con Dios. Recuerden el carácter que describe Dios mismo frente a Satanás, donde lo coloca como un ejemplo de un siervo. Por eso Job le ruega, por tanto, que no lo condenen apenas por sospecha, porque eso es lo que está sucediendo, y por la fuerza de máximas generales, si no consideren la posibilidad de que él fuera inocente de sus cargos. Versículo 28. Ahora pues,
Si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Job está diciendo, por lo menos dejen la posibilidad abierta de que soy inocente. Esta es una mirada general a la primera parte de la respuesta de Job. La defensa de un hombre angustiado, de aquel que ha sido azotado día y noche sin tregua, de aquel que nadie puede entender sus sufrimientos porque nadie puede colocarse en el lugar preciso en el que estaba Job en estos momentos, que estaba en el crisol de la aflicción. Ni siquiera él mismo podía comprender su situación, menos aún aquellos que no están en la condición en la que él se encuentra. Vamos a dividir esta primera respuesta del capítulo 6 en tres partes. Capítulo 6, versículos 1 al 7. Capítulo 6, versículos 8 al 13. Capítulo 6, versículos 14 al 30. Esta es la división que vamos a hacer para profundizar un tanto más e ir viendo más en detalle en lo que Job responde a Elifaz en su primera defensa, en la primera intervención que él hace frente a la confrontación que Elifaz le hace a él. Y aquí veremos el ruego, el pesar de un hombre angustiado en los primeros versículos. Y la clave de todos estos versículos está en el versículo 2 y 3, donde expresa realmente lo que él considera que es justo, que debiesen juzgarlo en función de aquello, especialmente juzgar sus palabras del versículo 3. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Pónganme en la balanza y pésenme rectamente, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. El sentimiento de que se haga justicia que hace Job al expresar estas palabras es evidente. Él desea que su reacción de queja del versículo del capítulo 3 sean adecuadamente equilibrados al momento de ser juzgados, es decir, su dolorosa aflicción, el dolor de su corazón que había manifestado con palabras y gestos inadecuados, esa ira, cólera y resentimiento suscitados en su propia mente, que estallaron en expresiones ardientes y apasionadas como la que tenemos en el capítulo 3 y por las cuales fue culpado como un hombre necio por Elifaz en el capítulo 5, versículo 2. Todo esto está diciendo Job, pónganlo en la balanza, mis aflicciones y mi reacción. Un hombre que no pasa por angustias y aflicciones no tiene ningún derecho a reaccionar como reacciona, pero un hombre que está afligido, está abrumado por la angustia, sin respuesta de ninguna parte, no tiene respuesta en sí mismo, los demás no pueden darle una respuesta adecuada, el cielo guarda silencio. Entonces en un momento determinado salen palabras de su boca que quizás no sean las más apropiadas. Por eso mis palabras han sido precipitadas, dice. Él desea que fueran bien sopesados y considerados por personas amables y juiciosas, hombres de moderación y temperamento. Se les haría una gran concesión y fácilmente sería excusado. Eso es lo que piensa Job. Es decir, si junto con sus expresiones de dolor, ira e impaciencia, sus grandes aflicciones, la causa de ellas fueran examinadas, fueran puestas en el otro lado de la balanza, de seguro sería excusado por sus exabruptos. Ese es el sentido de su defensa. Si realmente ustedes estuvieran en mi lugar, está diciendo, y estuvieran bajo esta angustia, seguramente también sus reacciones serían similares, y entonces entenderían la razón de por qué mis palabras fueron precipitadas. Por tanto, lo que Job está suponiendo aquí es que sus amigos no habían comprendido ni apreciado los sufrimientos. Y es interesante porque al final de su defensa del versículo del capítulo 6, habla en forma colectiva a sus tres amigos. No comprendieron ni apreciaron sus sufrimientos, no le dieron el peso que eso tenía. Hicieron de alguna manera abstracción del hecho de que un hombre estaba angustiado, sufriendo inmensamente, y entonces su reacción del capítulo 3 es la reacción de un hombre sincero, aun cuando podían ser equivocadas sus palabras.
¿Por qué están dispuestos, en otras palabras, a culparme sin comprender la magnitud de mis dolores? Que los estimen correctamente. Eso es lo que él pide antes de condenarlos. Por eso utiliza allí el ejemplo, la metáfora de la balanza. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, las dos cosas, mis palabras equivocadas y mi tormento. ¿Por qué? Porque mi tormento pesaría más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Esa es la razón de que mis palabras sean quizás no correctas. Es decir, su aflicción incluye todas sus desgracias, la pérdida de su ganado, sirvientes e hijos, de su propia salud, y ahora para agregarles la crueldad de sus amigos. No es cosa menor para apuntar a su culpabilidad por su reacción sin más. Por eso expresa su anhelo que sus amigos no puedan levantar, juntar en la balanza y poner allí para que la balanza se levante de inmediato y se tome el verdadero peso de ellos. Y el significado es, o que todo su dolor excesivo, sus palabras apasionadas y su impaciencia extravagante e injustificable, según sus amigos, tal como fueron juzgadas, podrían ser puestas en una escala, todas sus aflicciones en otra, sus palabras por un lado, sus aflicciones en otro. Y entonces se vería cuáles eran las que pesaban más en ese momento, cuál es el origen que dio lugar a esa reacción. Obviamente fue su aflicción. Y por eso Job está diciendo, ¿hay verdaderamente razones para juzgarme de esta manera como ustedes me están juzgando tan fácilmente, partiendo de la premisa errada de que yo soy culpable y porque soy culpable estoy sufriendo de esta manera? Y entonces el remedio y la solución es que yo me arrepienta. ¿De qué me voy a arrepentir si mi conciencia no me acusa? Hermanos, qué fácil es hacer leña del árbol caído. Nosotros decimos siempre y utilizamos esta metáfora. Qué fácil es hacer abstracción de las circunstancias dolorosas por las que un hombre está angustiado y profiere palabras a veces sin sabiduría. Qué fácil es juzgar en forma inmisericordia a quien está pasando por el crisol. Qué fácil es ganarse de lejos, sin uno experimentar esa aflicción y mirar hacia allá y decir, tú eres culpable, tú tienes que arrepentirte. Es peligroso condenar a una persona por las palabras y expresiones que salen de su boca cuando está en medio del dolor. Más aún, es una gran falta de criterio levantar un gran discurso teológico en momentos en que la persona que sufre requiere compasión y comprensión. Eso es lo que necesitaba Job, compasión y comprensión. No necesitaba un gran discurso lleno de palabras y quizás con sabiduría, entre comillas, ¿cierto? No en la aplicación, sino en el conocimiento. No, él necesitaba otra cosa. Necesitaba que sus amigos guardaran silencio quizás frente a sus palabras que salieron de su boca en momentos difíciles, dolorosos. Eso es lo que Job pide que consideren, por favor, consideren mi situación. En otras palabras, Job le está diciendo a Elifaz, mírame y considera mis circunstancias. Se me murieron mis 10 hijos, mis siervos, mis posesiones y termina mi cuerpo lleno de llagas. No me puedo valer por mí mismo. ¿Acaso te has olvidado de dónde me encuentro? Ten en cuenta con esto, que con esto en mi mente proferí palabras precipitadas. No se trata de una reacción antojadiza. Cuando una persona está en lo peor de su aflicción, hará y dirá cosas de las cuales luego tendrá que arrepentirse probablemente. Pero en el momento en que está en angustia, no debe ser tan precipitadamente juzgado y condenado por ello. Necesitamos entender también nosotros que aunque es imposible ponerse en el lugar del que sufre y está en angustia por causa de todos esos sentimientos y emociones que lo abruman, producto de la aflicción que está sufriendo, no necesitamos nosotros, a pesar de que no podemos colocarnos en ese lugar,
salir como personas que condenan a quien está pasando por la angustia. En otras palabras, el consejero necesita mucho más que conocimiento. Requiere el tino y la sabiduría para saber aplicar la verdad en la forma y en el tiempo oportuno. Necesita tino y conocimiento. Debe hablar el consejero cuando sus palabras sean un bálsamo para curar la herida del que sufre y el que está en aflicción. Y debe callar cuando su silencio contribuya mejor al alivio de un hombre en agonía. Es decir, siempre tiene que estar en su corazón el deseo de procurar el bienestar del otro. Hermanos, muchas veces qué fácil nos juzgamos el uno al otro. Qué fácil levantamos la voz y condenamos a la persona que está enfrente. Qué fácil empezamos a interpretar sus reacciones en función de lo que él tiene que hacer y no de la situación en la cual se encuentra. Hacemos abstracción de eso con una facilidad enorme. Y por eso nos transformamos en personas más parecidas al fariseo que oraba en el templo. Gracias a Dios que no soy como él. Que personas que nos identificamos con Jesús, que tuvo compasión. Hermanos, la sabiduría y el tino y la forma en que nosotros reaccionamos frente a la reacción de otra persona que está sufriendo, no se logra, esta sabiduría no se logra simplemente por leer algunos buenos libros. No se logra por hacer cursos de consejería. No se logra por tener algún postítulo, algunos máster o doctorados en consejería. Se logra en la intimidad con Dios. Cuando estamos solos con Él, cuando nosotros derramamos nuestra propia alma delante del Señor, cuando también entendemos que somos vulnerables, cuando igualmente nos vemos delante de Dios como personas frágiles, como personas débiles, necesitadas, desesperadamente de su gracia. Una falta de comprensión de la gracia de Dios es la que nos lleva muchas veces a juzgar y condenar con tanta facilidad a quien está pasando por momentos angustiosos. La sabiduría que se requiere no procede de los hombres, sino de Dios. Se cultiva en la íntima comunión con el Señor, en el trato con nuestros semejantes, en poder ver cómo es importante buscar la forma de llevar consuelo a esa persona que sufre en lugar de comenzar a juzgar. Muchas veces el Señor utiliza circunstancias dolorosas en nuestra propia vida para que podamos entender al que sufre y estemos prontos a compadecernos y seamos tardos para condenarlo. Cuando vamos a ver a una persona que está en la UCI de un hospital, sufriendo intensamente y aún consciente, y escuchamos de su boca que él se queja amargamente por su situación, y escuchamos de su boca que él está muy triste y esa tristeza le lleva a expresar a través de sus palabras quizás cosas no atinadas necesariamente. No vamos para darles un discurso teológico profundo. Vamos para estar al lado de su cama, vamos para estar orando en silencio, a veces con un nudo en la garganta porque no podemos quitar el dolor que esa persona está experimentando. Con una sensación de impotencia desde el punto de vista humano, pero con la certeza de que Dios tiene el poder para consolar. La pregunta que nos hacemos y que deriva de lo que Job dice aquí es: ¿acaso nosotros podemos explicar en una forma tan simple el dolor? ¿O decir que el dolor no es nada cuando no estamos nosotros en la situación?
Podemos llamar a un filósofo para que a través de sus máximas y de la respuesta más profunda de los corazones humanos pueda dar alivio al corazón quebrantado de un hombre en angustia. Podemos decir, bueno, saca toda tu sabiduría y tu conocimiento y aplícalo en esa máxima de filosofía y dale consuelo. Y el filósofo va a tener que decir, no, es imposible, yo no puedo. Llamemos a un científico y pidámosle que a través de su conocimiento extraordinario en la naturaleza y el descubrimiento de grandes cosas que estaban quizás allí, siempre estuvieron en la naturaleza, pero ahora fueron descubiertas, podamos decirle, mira, tú tienes la capacidad para aliviar el dolor de esa persona, tú puedes entender el sufrimiento. Ve, cuéntale a Job tus teorías sobre los gérmenes. Explícale la naturaleza de sus llagas desprendidas y ve si puedes responder a su queja. No, nunca lo podrás hacer. Ni el filósofo más encumbrado de esta tierra, ni el científico más grande que ha existido en la humanidad puede dar respuesta a esto. Ninguna persona puede venir y decir, yo tengo la respuesta a tu aflicción. Ahora entonces llamemos a un religioso, a una persona quizás muy culta desde el punto de vista incluso teológico. Escuchemos ahora la doctrina que tú vas a aplicar en este caso. Y claro, vienen inmediatamente a nuestra mente y a nuestro corazón algunos versículos bíblicos que nosotros decimos, sí, esto es bueno. En ese momento en que está sufriendo, nosotros le vamos a decir esto y la persona va a entender su sufrimiento. Por ejemplo, Dios es el alfarero y nosotros el barro. Somos criaturas suyas y Él puede hacer lo que mejor le parezca. Aprendamos a someternos a su soberana voluntad. La disciplina es buena, aunque amarga. Todas estas cosas nosotros le podemos decir, y hermanos, todas estas cosas son verdades absolutas que la Biblia dice que son verdades sin duda. Son verdades indisputables. Es sana doctrina. Todas ellas necesarias para todos nosotros, de aprenderla y aplicarla. Por supuesto que sí. Sin embargo, y aquí está el punto, cuando alguien está en agonía por su continuo dolor, solo aplastamos a un hombre cuando le arrojamos sus preceptos. Solo aplastamos a un hombre. Simplemente reconozcamos todo el dolor, la tristeza y la aflicción del que sufre. Simplemente sufrámoslo y sentiremos su peso. Llora con el que llora y no condene sus lágrimas expresarse en palabras precipitadas. Llora con el que llora. Ten compasión, acércate. Que Él pueda ver que tú estás a su lado, que Él pueda comprender que hay sentimientos compasivos de tu parte hacia Él. No es tiempo de lanzar toda la teología sobre su cabeza, cuando Él lo único que ve es sufrimiento y aflicción. Más aún, Job continúa diciendo, miren, si no pesan adecuadamente mi reacción inoportuna y mi aflicción, en el fondo mi aflicción es la que determina también mi reacción, si no la pesan adecuadamente en la balanza, ustedes debiesen pensar en estas cosas. Que esta aflicción es más compleja todavía porque viene del Todopoderoso, versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Saben? Yo sé que Dios está sobre mí, que la mano de Dios está sobre mí. Ese es el segundo argumento que presenta en su defensa. Las palabras del versículo 4 reflejan toda su dimensión, sus sentimientos de angustia, porque él considera que la mano de Dios está sobre él. Las flechas del Todopoderoso, dice. Utilizando una metáfora propia de esos tiempos y de la sabiduría oriental. Aquí hay una referencia evidente a las heridas infligidas por flechas envenenadas. Este es el sentido.
y a la fiebre ardiente ocasionada por tales heridas, que produce una sed abrasadora, tan intensa que seca toda la humedad del sistema, detiene todos los conductos salivales, espesa e inflama la sangre, induce la putrefacción y termina en una manía furiosa de la persona que lo experimenta, produciendo las imágenes más aterradoras de las que el paciente solo se puede aliviar con la muerte. Ahora estas flechas envenenadas, dice, vienen del Todopoderoso. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Eso es lo que él experimentaba internamente en su espíritu en ese momento duro en el que estaba viviendo. Esto se expresa con fuerza en esa figura: el veneno bebe mi espíritu. Los terrores de Dios se pusieron en orden contra mí. Hermano, ¿hemos experimentado una situación de esta naturaleza? Probablemente nunca. Por tanto, nos debe llevar a la reflexión personal. Y como es un libro de sabiduría, debe llevarnos a esa reflexión. A ver nuestra propia vida. Si nosotros estuviésemos pasando por esta situación, ¿cómo reaccionaríamos? Al considerar que somos personas vulnerables y a veces por cosas muy pequeñas nosotros reaccionamos equivocadamente, ¿cuánto más una persona que está sufriendo la tremenda angustia, primero, de sentirse juzgado y condenado sin razón por sus amigos? Luego sentir que la mano de Dios era la que estaba sobre él y que estaba pasando terrores tremendos dentro de su propio corazón y su espíritu, que no tenían ninguna explicación, porque Dios estaba sobre él. No es una aflicción leve la que estoy sufriendo, está diciendo Job. Estoy herido de una manera que no podría ser causada por el hombre. Estoy llamado a soportar una severidad de sufrimiento que muestra que esto procede del Todopoderoso. Job todavía puede apreciar que el agente primario de todo es Dios, aunque los agentes secundarios sean otros, como bien sabemos, porque conocemos nosotros toda la historia. Llamado así a sufrir lo que el hombre no podía causar. Sostiene que está bien en un sentido que se queje. No está diciendo que sus palabras han sido correctas, porque reconoce que sus palabras han sido precipitadas en el versículo 3. Sin embargo, entiendan un poco la situación, está diciendo, por la magnitud de mi dolor. Y entonces añade un tercer elemento allí en su queja. Y para eso utiliza una metáfora tomada del asno montés y del buey. Y él dice, en otras palabras, consideren que yo no estaría reaccionando así si no estuviera en esta situación. No me quejaría tan amargamente si estuviera en una condición favorable, eso es lo que está diciendo. Lo hace así precisamente porque se encuentra agobiado por el dolor. Y esta metáfora expresiva que usa de los animales, el asno montés que gime junto a la hierba, a la provisión que tiene, o muge el buey junto a su pasto, es una pregunta que tiene una respuesta bajo ninguna circunstancia. Es decir, el animal que tiene su provisión delante de él y está tranquilo y está sano y puede comer normalmente de eso y puede disfrutar de su alimento, no va a quejarse, no va a llorar. El que está satisfecho no se queja, ese es el sentido. Pasa directamente al disfrute de la posesión que ha adquirido. El buey o el asno que tiene abundancia de alimento nunca se va a lamentar. Job quiso decir que ese era su caso. Si solo estuviera cosechando el fruto de su conducta delante de Dios, porque en su conciencia él sabía que no había hecho o había cometido ningún pecado, ni había escondido en su corazón algún pecado que pudiese estar ofendiendo a Dios,
Si solo cosechara el fruto de su conducta, no se quejaría. O incluso si su sufrimiento, como consideraban sus amigos, hubiera sido el resultado de una indulgencia pecaminosa por su parte, o le hubiera llegado por pensar o hacer mal, él se habría sometido. En otras palabras, si yo soy consciente de mi pecado y sé que por mi pecado estoy sufriendo esto, entonces yo simplemente guardo silencio, me avergüenzo delante de Dios y confieso mi pecado, pero yo no reaccionaría de esa manera como lo hice. Pero no fue así. Y por eso sufrió mucho, sabiendo al mismo tiempo que era inocente desde el punto de vista de su propia conciencia. No había recibido su justa recompensa y por tanto se quejó. Así como los animales no lloran cuando están incómodos, los animales solo lloran cuando están incómodos porque tienen hambre. Así sus llantos se justificaban con su angustia, por su angustia quiero decir. No hay ninguna prohibición en la palabra de Dios contra el llanto y las lágrimas fuertes. Nunca la Biblia dice o el Señor enseña en su palabra que debemos esconder nuestra aflicción, que debemos guardar nuestros labios cuando nuestro dolor es demasiado grande, o no experimentar de sufrimiento a través de expresiones externas. A veces la naturaleza angustiada se puede rasgar hasta romperse y debe expresarse. Debe expresarse. Jesús lloró, dice la Biblia, frente a la tumba de Lázaro. Pero aquí está lo importante. La diferencia entre las expresiones de dolor amargo pero resignado y las de murmuración y rebelión. Elifaz presuponía que Job estaba acusando directamente a Dios y se estaba rebelando contra Dios al actuar de esa manera, pero la actitud de Job no tenía ese sentido. El propósito era expresar su amarga situación a través de palabras. Y entonces es una tristeza piadosa de la cual no había que arrepentirse, según como lo percibía Job. Job sugiere que si no se lamenta ni se queja en sus penosas circunstancias, debería ser más estúpido e insensato que estas bestias, el asno y el buey. Él mismo, cuando estaba en la prosperidad, no se quejaba. Como no rebuzna el asno montés ni muge el buey cuando ambos tienen suficiente comida. Pero ahora, estando angustiado, no podía dejar de expresar su dolor y angustia, como esas criaturas cuando no tenían comida. Ahora hay una segunda implicación de esto también. Y es el hecho de que sus amigos que estaban viviendo en gran tranquilidad y prosperidad, no rugían y no se lamentaban. Lo que sin duda lo harían si estuvieran en las mismas circunstancias que él. Es decir, la implicación es que Elifaz, tú me dices todas estas cosas. Tú me acusas de incoherencia, inconsistencia en mi relación con Dios. Tú me acusas porque crees que tengo un pecado oculto y por eso estoy sufriendo como estoy sufriendo. Tú me estás juzgando de esa manera porque tú no estás en mi condición. Porque tú no estás en mi lugar, porque tú estás en prosperidad, porque tú tienes tu cuerpo sano, porque tú tienes la provisión de todas tus necesidades, pero yo no puedo ni siquiera valerme a mí mismo, como más adelante lo va a decir. Elifaz, si estuvieras en mi lugar, te quejarías como yo lo he hecho y nunca condenarías mi situación como lo has hecho. Y hermanos, aquí está la aplicación adecuada para nosotros. Cuando vamos y visitamos a una persona que está angustiada y las palabras de su boca son inconsistentes quizás en un momento determinado con lo que uno considera que debiese ser su reacción, debemos tratar de identificarnos con esa situación en la cual él está pasando. Nosotros estamos sanos mientras él está enfermo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos mientras él no puede valerse por sí mismo, ¿entienden? Hay una diferencia notable. Y considerar que él no se quejaría
si no estuviera en la condición en la que está. Qué simple resulta hablar y juzgar a otros cuando no estamos pasando por la aflicción que está pasando en otros. Desde lejos somos expertos consejeros. Cuando no estamos sufriendo lo que el otro sufre, cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, cuando la prosperidad nos sonríe mientras otros sufren, qué fácil es juzgar. Qué fácil es ganarse en un pedestal de sabiduría, de conocimiento, de teología. Pero hay la necesidad de una identificación y eso es lo primero que me parece que es un principio importantísimo de consejería. La necesidad de identificación, identificarse con aquel que está turbado, que no sabe cómo reaccionar, que está complicado porque no encuentra solución a su problema y cada vez encuentra que la aflicción pesa mucho más sobre él. En ese momento es donde nosotros necesitamos cultivar este sentido de identificación. Identificación. Los pastores tenemos que aprender esto. Somos los primeros llamados a aprender esto. ¿Cuántas veces hemos estado al lado de una persona que sufre? ¿Cuántas veces hemos visto el dolor en los ojos de la persona cuando pierde a un ser querido muy importante, quizás muchas veces de una forma trágica? ¿Cuántas veces hemos estado viendo su dolor y preguntando, pastor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Dígame, deme una respuesta. Y nosotros no tenemos ninguna respuesta. Y es mejor guardar silencio cuando eso ocurre. Simplemente identificarnos con lo que está sufriendo. Y no descargar una serie de argumentos, como lo hizo Elifaz con Job. Muchas verdades quizás, como él lo hizo. O algunas verdades. Pero no era el momento para poder lanzársela a un hombre en el mundo. Identificación es el concepto más importante aquí. Nos identificamos con el que sufre, nos identificamos también en otro contexto con el que goza. Llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Ese debe ser el sentido real de identificación que la Biblia nos pide. Mejor es guardar silencio cuando alguien está sufriendo que lanzar una serie de palabras o mucha teología sobre el corazón, sobre el alma, sobre la vida de un hombre angustiado. En conclusión, las palabras de los hombres están dolorosamente sacudidos por los problemas. Sí, incluso sus hechos deben ser juzgados teniendo en cuenta sus circunstancias. Eso es lo primero que dice. Las palabras de los hombres que están dolorosamente sacudidos por los problemas, sí, incluso sus hechos, deben ser juzgados teniendo en cuenta sus circunstancias. No hagamos abstracción de esa realidad. No tratemos de plantear la situación y la consejería en un contexto ideal, sino real. Un hombre que retrocede centímetro a centímetro en una pelea con el mundo, irritado por la derrota, frustrado en sus planes, fallando en sus cálculos. Qué fácil es criticarlo desde el punto de vista de alguien que no está pasando por esa situación. Qué fácil es criticarlo sin considerar lo que está ocurriendo incluso en su lucha espiritual más profunda en relación con su Dios, con su Señor. Qué fácil es decirle, tú no tienes que reaccionar así. No, ¿cómo se te ocurre? Considera a Dios. Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Considera a Dios es el que hace lo que quiere contigo y tiene todo el derecho de hacerlo. Todas estas son verdades, pero no son aplicables en el momento en que una persona está sufriendo de esa manera. Tú estás en una situación distinta y por eso
Por eso cargas contra él, criticándolo y juzgándolo apresuradamente. Las palabras apresuradas de quien se encuentra en una gran angustia, posiblemente debido a su propia situación, qué fácil es reconocerlas en su contra. Encontrar en ellas abundantes pruebas de que es un hombre poco espiritual, un hombre poco piadoso. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas, Job? ¿Cómo se te ocurre decir, ojalá hubiese muerto o no hubiese sido concebido en el vientre de mi madre, ojalá hubiese muerto al nacer, ojalá no siguiera viviendo? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Mira, tú dices eso porque tú tienes un pecado oculto y no quieres confesarlo. Ese es el contexto de lo que dice Elifaz. No, no, Elifaz, tú estás equivocado. Y allí podemos colocar nuestro nombre. Quizás nos identificamos muchas veces con Elifaz. No es que yo leí un libro de consejería y por eso sé cómo responder ante esto. No es que yo leí muchos libros, tengo en mi biblioteca una cantidad de libros sobre eso y entonces sé cómo responder ante eso. No. Reconozcamos que somos vulnerables también los pastores. Reconozcamos que somos torpes muchas veces. Reconozcamos que nos falta mucha sabiduría todavía y que actuamos a veces sin sabiduría. Reconozcamos que necesitamos una cosa esencial, identificando con aquel que está sufriendo. Qué fácil es ganarse en la posición del fariseo. Qué fácil es ganarse en la posición del fariseo y decir, gracias Señor, porque yo no soy como Él. Mira cómo Él responde ante el sufrimiento. Mira las palabras que salen de su boca, Señor, cuando Él está allí en la aflicción, está disgustado contigo. Mira lo que dice. ¿Cómo se le ocurre decir estas palabras de que Él prefiere morir? Qué fácil es ser un fariseo, qué distinto es ser una persona que se compadece de Jesús. Job está diciendo eso. Mira mi corazón. Mira mi situación y colócala en la balanza. Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Eso es lo que está pasando conmigo. Aún el alimento no tiene sentido para mí. Aún el alimento me parece desabrido. Cuando una persona sufre, no es verdad que también se le quita el apetito y no le encuentra sentido a los manjares más extraordinarios que podamos colocarle delante. Estas cosas son las cosas que mi alma no quería tocar y esto ahora es mi alimento, dice Job. Hermanos, necesitamos aprender tanto. En la medida en que uno crece en edad, y en la medida en que se acerca el día en que uno va a partir a la presencia de Dios, aprende mucho más todavía. Y no se trata de tantos argumentos, sino de manifestar compasión genuina en el momento adecuado y una identificación con aquel que sufre. El Señor nos dé esa gracia para poder reaccionar de esa manera. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que Señor, que nos confronta a todos, sin duda. En un tiempo donde se promueve el individualismo y el egoísmo tan propio de nuestra naturaleza, tú nos llamas a identificarnos con aquel que sufre. Perdónanos cuando nos levantamos como jueces, como grandes fariseos, creyendo que tenemos todo el conocimiento teológico y entonces hemos de lanzarlo sobre aquella persona en todo momento y circunstancia. Perdónanos, Señor, cuando no hemos actuado como debíamos actuar, y obrado como debíamos obrar. Perdónanos cuando no nos hemos identificado con aquellas personas que están pasando. Danos de tu gracia y sabiduría, Señor. Necesitamos tanto de ti, todo el tiempo, cada día más. Conscientes somos de esa necesidad. Gracias por tu palabra. En nombre de